Doctor Avellaneda, bienvenido a Salud y Algo Más. Hola, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación en esta tarde de lluvia. Gracias por tenerme en su programa y bueno, para hablar de un tema muy interesante en tendencia. Sí, doctor, porque mire que siempre que miramos estudios, siempre que salen esas estadísticas de cuáles son las cirugías estéticas que más se practican, una de las cirugías efectivamente que más se practica es la rinoplastia, sobre todo en el ámbito facial. Doctor, pero en sí, ¿qué es la rinoplastia? Yo puedo decir, rinoplastia es la que yo me hago por un tema estético, pero también la que me hago por un problema respiratorio. Así es, mira, la rinoplastia es el nombre que embarca las cirugías de la nariz. Por supuesto, cuando hacemos rinoplastia, hay la posibilidad de que cuando mejoramos o cuando una paciente quiere mejorar su nariz, ponerla muy linda, pues tenga problemas funcionales, obstrucciones nasales, desviaciones del tabique, cornetes grandes, y pues en esa cirugía uno hace las dos cosas. Mejora la forma, la estilización de la cara por el mejoramiento de la nariz, pero también puede mejorar de una vez todos los elementos funcionales que pueda tener la paciente, teniendo esa ganancia doble, la parte estética y la parte funcional. Doctor, ¿y cualquier persona podría hacerse una rinoplastia? Quiero decir, ¿qué exámenes tengo yo que hacerme para saber si todos pueden aplicar? Mira, pues digamos, toda persona lo puede hacer en la medida en que lo desee, primero, porque realmente la rinoplastia estética es un deseo personal de una persona de mejorar su nariz, así que ese es el principio fundamental. Después de esto viene la valoración médica. En esa, pues, como cirujanos, evaluamos las características de la nariz de la paciente, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades y si desde el punto de vista quirúrgico es adecuado, también está indicada y se puede operar. Y lo tercero es que desde el punto de vista médico, para poder realizar una cirugía como estas, médicamente esté bien. Entonces, con esto hacemos una serie de exámenes que evalúan varios elementos, como por ejemplo el estado de la sangre, el estado de coagulación, cómo se encuentran sus pulmones, su corazón, su riñón, que son importantes para saber que en la anestesia va a tener una cirugía segura. Con estos exámenes certificamos o disminuimos la posibilidad de complicaciones, que es muy importante. Mira, doctor, que a mí me entra ahí una duda. Cuando uno se va a hacer o cuando uno se hace una rinoplastia, ¿existe la posibilidad de que la nariz empiece a volver o a tomar la forma que tenía antes? ¿O eso ya, digamos que como usted le quedó la cirugía el primer día que se la hizo así respingadita divina, así le va a quedar siempre? Pues mira, esa es una súper pregunta y la respuesta también es muy importante. Porque si tú haces una adecuada rinoplastia, ¿vale? No tiene por qué cambiar. Parte del objetivo de la cirugía de nariz es estructurarla y eso significa darle los soportes a través de los cartílagos que utilizamos en ella para que tenga para que su forma continúe así con el tiempo, no tiene que cambiar. Así que una buena rinoplastia tiene que dejar esto. Haz de cuenta como construir un edificio. Si el edificio tiene muy buenas bases, va a ser resistente. Lo mismo pasa en la rinoplastia. En algunas ocasiones puede haber cambios con la nariz porque pues el soporte puede verse comprometido. Si no tiene muy buen soporte, entonces puede suceder. Pero también hay otras condiciones médicas que pueden hacer que cambie, por ejemplo, que se pierda un poco de cartílago, elementos que no podemos controlar 100%, pero en general el objetivo y lo que normalmente sucede es que el cambio que ves en la rinoplastia es el cambio que verás para el resto del tiempo. Doctor, entonces, mira, aquí nos está preguntando un oyente, ya empiezan a llegar las preguntas y nos dice... Me encanta. Quiero saber qué tan grave es la apnea del sueño y si mediante una rinoplastia puedo mejorarla, ya que me vio el internista y me mandó a tomar un examen del sueño de carácter prioritario y eso me asusta. Tengo apneas de 15 segundos y muy seguidas. Bueno, para los oyentes que no saben qué son las apneas del sueño, esta es una condición médica en la cual hay momentos en el sueño en donde no se respira. Eso es una apnea. Eso es una condición patológica, es una condición negativa porque empieza a llevar a otros problemas de salud. La relación de la apnea del sueño con la nariz es
poca, apenas un 15 o entre un 10 o un 12% está relacionada con algún tipo de obstrucción nasal. La mayoría de las apneas del sueño es un problema que está, digamos así, en la garganta, en la parte posterior de la vía respiratoria y relacionada con otras estructuras. Así que en muchos casos, y esto es muy buena la pregunta porque te la hacen mucho en consulta, que si la rinoplastia mejora la apnea del sueño. La respuesta es, en la mayoría de los casos, no. Este es un tema totalmente diferente. Se asocia, por ejemplo, en más del 42% con la obesidad. Entonces, una persona tiene obesidad, tiene mayor riesgo de hacer apneas. Y obviamente, una rinoplastia no te va a cambiar eso. Lo que sí le va a disminuir la apnea en estos casos, por ejemplo, es que baje de peso. Así que la rinoplastia en sí misma no es un tratamiento para esa patología. Mira, aquí llega otra, doctor. Me hicieron una rinoplastia y ahora vivo con secreción nasal constante desde ese entonces. ¿Qué puedo hacer y quedó mal la rinoplastia? Mira, lo más importante en este caso es acudir al médico tratante, a la persona que te operó, que es la persona que sabe qué procedimiento quirúrgico te realizó, los cambios que hizo en las estructuras, y así con eso pues evaluar qué puede estar sucediendo. La secreción nasal posterior a la rinoplastia se presenta en un 12% de los casos, pero va mejorando con el tiempo. Entonces tocaría evaluar en esta paciente cuánto tiempo después de la cirugía lleva teniendo este problema y qué otras condiciones de base puede tener para estar haciendo esa secreción. Por ejemplo, las personas que sufren de rinitis, que sufren de alergias, no van a tener mejorías de esas patologías con la cirugía de nariz. Esas son enfermedades médicas y no quirúrgicas. Entonces, yo creo que lo más importante en estos casos es revalorar al paciente, ver la parte funcional y así poder sacar conclusiones. Doctor, para hacer una rinoplastia se necesita anestesia general. ¿Cuánto más o menos dura esta cirugía? Sí, mira, en la cirugía de rinoplastia nosotros vamos a modificar la forma de los cartílagos y los huesos de la nariz. Esto implica en algunos casos hacer pues esas fracturas que hoy en día, en mi caso particular, yo las hago con ultrasonido, es una rinoplastia ultrasónica. Eso disminuye como el trauma quirúrgico, pero no significa que no duela, y es una cirugía que puede generar dolor. De tal forma que la indicación y la evidencia médica nos lleva a sugerir que la correcta hacer una rinoplastia es con anestesia general. El promedio de la cirugía depende de cada cirujano, de la complejidad de la misma, pero en promedio una rinoplastia se está haciendo en un promedio de 2 horas y media, 3 horas y media, algunas veces más. Doctor, usted sabe que ahora hay personas que se vuelven adictas a las cirugías plásticas, ¿no? Entonces que se hacen una y luego se hacen otra y luego se hacen otra. ¿Hay un tope en esta cirugía? Usted dice, no, mire, uno debe hacerse una, máximo 2 rinoplastias en la vida, o sea, ¿hay un tope o uno se puede hacer las que considere? Pues mira, el ideal es que tú te operes una sola vez de tu nariz y quede muy bien, tengas un buen resultado funcional y estético y no tengas que volverte a operar, ¿vale? Sin embargo, en algunos casos hay pacientes que no quedan totalmente satisfechos estéticamente o tienen algún tipo de complicación posterior a la rinoplastia y requieren una cirugía adicional. Esto se llama rinoplastia secundaria, o sea, cuando ya se hizo una y requiere otra. Sin embargo, hay casos, no es lo ideal, pero sucede que incluso en esa segunda cirugía tampoco queda bien y se requiere una tercera. Y así he tenido casos de 4 o 5 revisiones quirúrgicas para tratar de mejorar esos componentes. Puede llegar el punto en que ya sea imprudente hacer otra cirugía adicional por los riesgos o implicaciones que pueda tener. Más que un número máximo, porque no lo hay, es la condición médica del paciente, la condición de su nariz, de sus tejidos, para poder determinar si se puede hacer un retoque, etcétera, o una cirugía adicional. Doctor, ¿y qué pasa con la toxina butolínica? ¿Se ha visto ahora, o uno ve ahora, que le pueden aplicar eso en la nariz para que la nariz también se respingue y así evitar la rinoplastia? ¿Usted recomienda eso? ¿Cree que es un procedimiento válido si lo que se quiere de pronto es modificar estéticamente la nariz? Pues mira, el uso en este caso, más que toxina botulínica que quita las arrugas, es el ácido hialurónico, que es un relleno con el cual
pues se puede también, generar volúmenes, cambios de forma en la cara. En los últimos 2 años, ha habido un aumento significativo del uso de este para mejorar la nariz. Sin embargo, el ácido hialurónico yo le veo 2 características. La primera es que, los cambios que puede generar en la nariz son muy limitados. O sea, esos cambios positivos solo se ven en muy pequeñas y muy específicas condiciones. Por ejemplo, una mini jiba, una jibita ahí en el dorso de la nariz, un radix cortico, pero lo que estamos viendo es que se está intentando utilizar para hacer modificaciones grandes y eso no es bueno. Primero, porque realmente no son cambios duraderos, porque como te decía, como esto es como un edificio, la nariz es como un edificio, tú no puedes aumentarle los pisos al edificio si no les pones ladrillo y cemento, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Aquí no estamos poniendo la estructura correcta para que esos cambios duren el tiempo. Entonces tú tienes las rinomodelaciones que duran muy poco. Segundo, generan daño en las estructuras naturales de la nariz, los cartílagos sobre todo. Y tercero, tienen un alto riesgo de complicaciones. En mi opinión personal, yo no recomiendo mucho, excepto en muy poquitos casos, la rinomodelación. Y sí le digo a mis pacientes que la mejor opción, si quieren tener un cambio duradero, significativo y funcional de su nariz, lo hagan a través de una rinoplastia. Te puedo decir que de esas personas que se hacen rinomodelación, más del 70% terminan haciéndose una rinoplastia porque se dan cuenta de estas cosas que te estoy contando. Entonces terminan ya dándose cuenta que lo mejor es la cirugía.